todos, soy Melanie Pérez, estudiante de Filosofía de tercer semestre en la UNAD. Para mi clase de Antropología Filosófica he decidido hacer un ensayo filosófico titulado El etnocentrismo y los símbolos como moldeadores de la humanidad. Primeramente hay que definir qué es la cultura. La cultura puede definirse como el conjunto de creencias, conocimientos y comportamientos que los individuos adquieren y transmiten dentro de una sociedad. Figuras en la materia como el antropólogo Edward Taylor la definían como el todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre. Es decir, la cultura es un sistema interconectado que abarca todos los aspectos de la vida humana, los cuales a su vez contribuyen a la formación de la identidad y el comportamiento del sujeto en sociedad. Desde la perspectiva de Clifford Geertz, la cultura no es solo un conjunto de prácticas o creencias, sino que es un tejido simbólico a través del cual los individuos otorgan sentido a su existencia. En otras palabras, la cultura no es un fenómeno aislado, no es algo independiente del ser, sino que representa la unión de conocimientos, valores y prácticas que moldean al individuo dentro de la sociedad. Teniendo esto presente, cosas como la lingüística, los símbolos, las imágenes, también hacen parte de la cultura y a su vez moldean al sujeto generándole percepciones y valores que pueden influir en la forma en cómo él juzga otras sociedades. Dentro de todo el proceso humano-cultural surge lo que conocemos como etnocentrismo. Entonces, ¿qué es el etnocentrismo? Este se entiende como la tendencia a valorar la propia cultura como superior a las demás y utilizarla como criterio para interpretar otras sociedades. El etnocentrismo busca promover una sola idea como principio universal que pueda juzgar a otros. Sin embargo, aspectos como la moral no pueden ser universales. Nietzsche proponía que los valores morales son construcciones históricas y que la moral dominante suele ser el resultado de relaciones de poder y no de principios universales. Es evidente que el ser humano usará sus conocimientos más cercanos para entender los más lejanos. Un ejemplo de esto podría verse en la conquista de América. Los europeos tenían una cosmovisión cristiana y con ella interpretaron las prácticas religiosas y las costumbres de los indígenas como ritos paganos, como herejías. Inclusive, un ejemplo más sencillo lo podemos encontrar en las metáforas. Para explicar los conceptos abstractos, como por ejemplo la electricidad, se enseñó inicialmente que la luz era como un flujo de agua. ¿Por qué usaron esta metáfora? Porque ya las personas entendían cómo fluían los líquidos y era más sencillo interpretarlo de esa manera. El uso de símbolos para representar tanto percepciones individuales como conceptos abstractos permitió a las sociedades reconocer los límites de su conocimiento y en algunos casos advertir cómo éste podía obstaculizar el progreso social. Al notar estas limitaciones y la grave afectación que provocaba el etnocentrismo en las comparaciones culturales, el ser humano dejó de subordinarse a otros y comenzó a enfocarse en la evolución de su propia sociedad. Comprendiendo lo anterior, comprendiendo lo que es la cultura, lo que es el etnocentrismo, podemos considerarlos relevantes en la construcción de una perspectiva. Por ejemplo, un judío en Auschwitz no tendrá la misma perspectiva que un alemán en la comodidad de su casa, porque para el primero la vida es una tortura y para el segundo su día a día pues es normal, se mantiene inalterable. En este punto un factor crucial surge, los símbolos del idioma, que pueden actuar como una especie de magia cultural. Un caso ilustrativo es la religión. Sigamos el ejemplo de los judíos. Para los judíos, la estrella de David simboliza la unión y el equilibrio entre una mujer y un hombre. No obstante, el emblema nazi se transformó en un ícono de terror y dolor.
Esta revisión de los símbolos emergió a partir del etnocentrismo alemán, que definió su visión del mundo a expensas de la cultura y las sociedades judías. Además de este contexto histórico, todos los símbolos poseen la capacidad de provocar emociones y valores. Tienen una connotación dependiendo de quién los vea. Mientras que la esvástica nazi infundía miedo, la estrella de David comunicaba sentimientos de fe y redención. El ser humano ha hallado múltiples maneras de expresar sus puntos de vista, y a menudo el arte ha sido un vehículo para manifestar el sufrimiento y denunciar realidades sociales. Un ejemplo de esto, la Guernica de Picasso, una obra cuyo objetivo era ilustrar visualmente el dolor y las devastaciones de la Guerra Civil Española durante el mandato de Franco. No obstante, ¿cómo puede una obra de arte superar las barreras y ser interpretada de forma diferente dependiendo de la cultura de cada espectador? Eso es una pregunta en cuestión. En este escenario, la subjetividad del individuo tiene un rol fundamental, ya que su percepción se ve influenciada por su contexto histórico y sus vivencias. Es comprensible que alguien sin referencias previas vea la Guernica y solo vea un conjunto de figuras abstractas, mientras que un español que vivió la guerra civil puede identificar en la obra un reflejo de el sufrimiento, un reflejo del dolor, de la devastación que se vivió en ese momento, en esa época. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si todas las opiniones están influenciadas por la subjetividad, ¿cómo podemos establecer criterios universales para lo justo y lo injusto? Siguiendo el ejemplo de la Alemania nazi, podemos encontrar en los juicios de Nuremberg la existencia de un cambio en la forma en cómo se entendía la responsabilidad moral. Así pues, se puede apreciar comportamientos morales sin tener en cuenta el entorno cultural del individuo. En un estudio de Hannah Arendt llamado La banalidad del mal, ella sostiene que numerosos oficiales nazis no actuaban debido a una maldad inherente, no actuaban a una maldad propia de ellos, sino que ellos se encontraban subordinados a la burocracia que los privaba de la habilidad de reflexionar éticamente. A ver, esto no es una cuestión de legitimar el mal ni defender a los nazis o culpar a los judíos, sino de entender los elementos que determinaban esas acciones. En este contexto, la contradicción entre ordenar y obedecer, que está clara en los juicios de Nuremberg, es crucial para meditar acerca del rol del individuo en la sociedad, en la formación de su moral. En resumen, a pesar de que el ser humano proviene de la naturaleza, se diferencia de la naturaleza al crear cultura, modifica su ambiente y supera lo meramente biológico. No obstante, su influencia es limitada. Un trabajo artístico como la Guernica de Picasso sigue impactando a las generaciones por su relevancia histórica. Sin embargo, si la misma obra se hubiera hecho por un artista desconocido, probablemente habría quedado en el olvido tras su muerte. Esto evidencia la relación entre el ser humano y la cultura. Pese a que el arte contribuye a la construcción cultural, es el individuo el que se asegura su continuidad a través del tiempo. Después de todo lo explicado y todo lo expuesto, es preciso reafirmar que la cultura, las costumbres, la lingüística, los símbolos son elementos fundamentales en la construcción de una sociedad y de su moral. Si bien el etnocentrismo es una tendencia natural a juzgar con base en lo propio, es esencial reconocer la influencia cultural de los otros antes de formar una percepción sobre ellos. De esta manera, comprender que la historia, los gobernantes e incluso factores como el miedo y la religión configuran colectivamente la cultura humana y nos permite analizarla con mayor profundidad. En última instancia, es el propio ser humano el responsable de interpretar la cultura, trascenderla y hacerla perdurar. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Me despido, soy Melanie Pérez.